Muy buenas tardes, episodio número 40 de la serie En confinamiento del podcast Nómada Digital. Bienvenidos, bienvenidas, espero que estéis todos bien, que nadie todavía se le haya ido la olla y estéis aprovechando el tiempo de la mejor manera posible. Hoy es lunes, creo que es 27 de abril, si no lo he dicho mal, sí. Y bueno, pues parece que no nos queda tanto para salir de confinamiento, aunque también parece ayer, si recordáis, pues fue el primer día en el que podían salir los niños. Y bueno, pues es evidente lo que iba a pasar, ¿no? Un puto desastre. Ni idea de cómo va a ir, ni si el gobierno va a reaccionar o si va a hacer que tengamos una desconfinación o desconfinamiento más diferente a lo que habían planificado. No sé. Bueno, supongo que era de esperar. La irresponsabilidad de la masa es increíble. Y bueno, pues como había dicho en el episodio anterior, que fue el número 37 de confinamiento, si os acordáis, esto de los números va pues según los días que yo llevo confinado, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo voy contando así. La mayoría lleváis una semana más. En realidad es surrealista, hostias. O sea, llevamos 40 y tantos días en confinamiento y, joder, luego lo piensas y que te quiten la libertad en una cárcel, que te digan que te vas a estar ahí, vamos, años. Tiene que ser muy chungo, Por lo menos ahí pues sabes que es por un motivo, que tal, que es como más fácil, supongo, de entender el motivo del que estás ahí y menos surrealista todo que lo que nos encontramos ahora. Pero vamos, tiene que ser muy complicado ver la situación de estar, pues eso, encerrado en una cárcel, privado de libertad forzosamente durante muchísimo tiempo. Bueno, pues si os acordáis, en el episodio 37 dije de que en el que hablaba de las petunias, que el que quisiera, pues que me hiciese comentarios, me hiciese preguntas y nada, y que las iba a responder en el episodio de hoy. Y hay 3, muchas gracias, porque, bueno, son 3 y otro que he recibido por correo. Voy primero al de correo, de hecho, porque no es una pregunta, pero sí que quiero agradecérselo, ¿vale? Porque la verdad es que está muy guay. Es Juan Pedro, muchísimas gracias. Supongo que vas a escuchar también este podcast. Es alguien que además me descubrió hace poquito, porque me había escrito hace muy poco. Y nada, me comenta el episodio 37, pero además, joder, se le ocurre un montón. Es entrenador personal y me ha mandado un programa para entrenar. Me ha encantado. Debo decir que la mitad de las cosas no las entiendo, ¿vale? Lo he abierto. Y por ejemplo, yo no sé lo que son los burpees, ni pistol squat, ni nada de eso. Pero bueno, lo buscaré en Google y no te preocupes que me va a servir un montón. Muchísimas gracias. Y ahora sí voy con las preguntas. La primera es de Anónimo, pero luego firma como Ana, así que es de Ana. Vale, dice, pregunta, ¿qué trucos tienes para que florezcan más las petunias? Dice, es broma. Y bueno, comenta y demás, y luego dice, ¿de dónde te viene la facilidad para contar historias y hacer entrevistas? Cuando cuentas algo en primera persona, enganchas a la audiencia al momento. Y cuando entrevistas a alguien, haces las preguntas justas que los que te estamos escuchando haríamos. Diriges súper bien al entrevistado. ¿Lo preparas mucho antes o surgen sobre la marcha? Gracias, Ana. Pues es guay esta pregunta. Además, primero, muchísimas gracias porque, jolín, está muy bien. Sobre las petunias, pues no les echaba nada, la verdad, y a veces las flores eran más grandes y otras eran más pequeñas, pero cumplían su cometido. Así que, bueno, pues por el momento ahí queda la respuesta a la primera pregunta de broma. Y sobre lo que me preguntas de las entrevistas, debo decir que es que no las preparo. Es decir, sobre todo con las de Fotodinero, ahí no preparo absolutamente nada. Y traemos al entrevistado y es a quemarropa, a lo que encontremos, también porque está José Luis. Entonces, al ser 2, o también a veces está David, al ser más de uno, pues no llevo yo solamente la entrevista, dejo mucho que, bueno, pues voy controlando bien, ¿no? El que ahora hable él, hable el otro, tal, y luego la voy llevando, o si tengo alguna pregunta muy concreta.
y luego con las de aquí del podcast de Nómada Digital sí que por lo menos me informo de quién es la persona, pero es que no preparo la entrevista. Y esto es muy curioso cómo lleva fuera de juego a muchos entrevistados. De hecho, he tenido entrevistados que no han venido porque no les he pasado una serie de preguntas antes. Y gente que es que encima yo le tengo confianza y que le he dicho, no, tío, que no hay preguntas. O sea, que yo no hago preguntas, no me preparo nada. Sencillamente te traigo aquí y vamos hablando y va sobre la marcha. Yo normalmente llevo un papel, siempre tengo papeles por aquí al lado, tengo un par de bolis y nada, pues voy preguntando lo que me parece. Justamente por eso creo que es interesante el hecho de que muchas veces las preguntas que hago son lógicas, ¿no? Yo entiendo que cuando alguien se prepara una entrevista, y esto aprendí mucho de la entrevista que me hizo Ángel Alegre, porque fue muy larga, pero es que la preparación, o sea, fueron pues 6 horas de entrevista, pero es que la preparación de la entrevista fueron otras 3 horas. Y antes de la entrevista en sí, o sea, hicimos primero una grabación de preparación, donde yo le contaba todo, y él me iba haciendo así preguntas. De allí él sacó pero no me acuerdo si eran 4 o 5 hojas de Word, que me las pasó, las revisé, le corregí algunos datos que estaban mal o algunas cosas que no eran correctas, y luego hicimos la entrevista. Claro, el resultado de él es brutal, es súper completo. El mío pienso que es más natural por el hecho de que como no está estipulado, la pregunta que viene después de una anterior es totalmente en concordancia con la que es actual. A ver si me entiendo. Si yo estoy con un entrevistado y estamos hablando de su negocio digital o de lo que sea, la siguiente pregunta que le voy a hacer es en consecuencia de la respuesta que él me ha dado, no una previa que yo ya tenía preparada, ¿no? Porque muchas veces con las entrevistas pasa eso, que si te la preparas mucho y no te quieres salir de guión, pues tú ya tienes una serie de preguntas hechas y vamos, es que a lo mejor te estoy preguntando ahora por tu negocio digital y por lo que sea derivamos a que me cuentes que pues cultivabas bananas por ahí y la siguiente pregunta vuelve sobre cuál es tu estrategia de email marketing, cuando lo lógico sería que siguiésemos por ese camino, ¿no? Entonces yo en ese caso siempre trato de eso, de no prepararme nada. No tengo ni guión, ni preguntas, ni nada. De hecho, ya os digo, a algunos entrevistados les da miedo esto. Y yo es al revés, de decir, joder, no, que aquí no es a que te venga a hacer una entrevista. Vienes a charlar conmigo y a compartir con la audiencia la charla que vamos a tener. Y evidentemente va a ser en formato entrevista, pero que no necesito que hablemos de este tema sí o sí, ¿sabes? Así que bueno, pues ahí está mi respuesta. También me sirve mucho que me sé enrollar. ¿Ves? Como de tu respuesta pues le he pegado aquí 4 minutos de chapa. José Luis siempre me dice que me enrollo mucho, de cualquier cosa le doy muchas vueltas. Bueno, luego hay otro anónimo que pregunta petunias y bueno, pues yo le he respuesto lo que son las petunias. ¿Vale? La petunia es una planta de exterior muy común por su fácil cultivo y por la gran cantidad de flores que desarrolla, que de hecho es muy parecido a lo que cultivaba de verdad. Y Elena González, que es un sol, está por todos lados, es también fotodinerista, estoquera, me dice, aquí va la mía, para todas esas personas que nos queremos desplazar, viajar, tener al menos algo de libertad de movimiento. ¿No crees que nos va a tocar elegir entre esa libertad de movimiento y la libertad como individuo? Que si tarjeta de inmunizados, controles, etcétera. ¿Crees que en algún momento podremos hacer lo que nos dé la puta gana sin que nos vigilen? Me encantan estos podcasts de Confi. Gracias por sacarnos una sonrisa. Bueno, gracias a ti, Elena, por estar ahí. Sé que me escuchas todos los episodios y por comentar y hacer estas preguntas tan interesantes. ¿No crees que nos va a tocar elegir entre esa libertad de movimiento y la libertad como individuo? No, sinceramente no. Es que no tenemos elección de ello. O sea, tú no vas a poder elegir si quieres tener libertad individual o no. Es así de simple. Ni si quieres tener libertad de movimiento o no. La realidad es que nos jodemos. O sea, yo creo que en esto
es una mierda y no me gusta que sea así, pero que no tenemos ninguna elección de nada. Y de hecho es lo que hablaba en el episodio que hablaba sobre la libertad. Justamente llegaba a eso, de decir, es que ahora mismo están cambiando las reglas de juego de una manera brutal de todo y no tenemos ningún tipo de opción de elección de nada. Es decir, aquí nos imponen unas reglas y jugamos a esa. Y punto. Y además no te quejes porque ahora mismo es impensable para todo el mundo incluso el ir a hacer una manifestación. Es evidente que no podemos juntarnos, con lo cual no tenemos ni libertad de movimiento ni libertad individual, pero es que tampoco tenemos libertad de elección de ninguna de las dos cosas. Bueno, supongo que te esperas otra respuesta, pero la verdad es que es tal cual como lo veo. No creo que tengamos mucha libertad. Yo ahora mismo, si fuese libre de moverme, estaría fuera donde estoy, y si tuviese libertad individual ni siquiera estaría en este país. Pero es que no las tenemos. Y luego lo que me decías de que crees que en algún momento podremos hacer lo que nos dé la gana sin que nos vigilen. No lo creo. De hecho, ayer, en TV3 hicieron un documental súper interesante que hablaba justamente de esto. Hicieron dos. Uno que hablaba del Big Data y de cómo nos controlan y utilizan nuestra información las grandes corporaciones, sobre todo Google, Facebook y WhatsApp, Instagram, etcétera. Y luego de cómo nos controlan ya el gobierno o los gobiernos mundiales con temas de inteligencia artificial, y enseñaban el caso de China, ¿no? De cómo es ese control que tienen y esos créditos sociales, que es evidentemente todos nos recuerda a un episodio de Black Mirror, pero no sabíamos que este sistema existe, por ejemplo, en Madrid. Yo me quedé muy sorprendido porque lo enseñaron por dentro cómo era. Y en la estación sur de Madrid se ve que hay un proyecto piloto que es el más novedoso de toda Europa sobre reconocimiento facial e inteligencia artificial de seguridad y seguimiento. Y bueno, pues hay unos sistemas de cámaras. En el reportaje pues nos lo enseñaban. Sencillamente lo enseñaban y además lo probaban en plan cachondeo con uno de los invitados. Pues sencillamente quedaban con uno ahí y lo habían puesto que su cara de una foto subida de WhatsApp la reconocieran y al momento fuese detenido. Y efectivamente, o sea, fue al momento. Y hostia, me sorprendió muchísimo. Entonces creo que cada vez vamos a un sitio, a una sociedad de más restricción de libertades como individuo total. O sea, es así. El problema es si estas restricciones se utilizan de maneras políticas o, por ejemplo, en el caso chino. O sea, en China tienen todo esto de reconocimiento facial, es muy fácil encontrar a gente, están súper controlados. ¿Qué pasa? Que esto el gobierno chino dice de que es pues por temas de seguridad y demás. Bueno, lo podemos llegar a entender, ¿no? Como sociedad decir, vale, pues como nos interesa estar más seguros, sí, queremos que tengamos estas opciones de seguridad. Vale. Pero el otro punto está en si el gobierno chino lo utiliza también pues para controlar a los disidentes, para controlar lo que la gente piensa, dice, busca o comparte, porque es tal cual. Y eso pues evidentemente también pasará en otros países, no solamente en China, ¿no? Que parecen menos autoritarios y que al final lo son. Entonces, bueno, pues estas libertades cada vez están más sesgadas, son más difíciles de tener, y es algo con lo que tenemos que aprender a convivir, creo yo, porque el sistema es el que es y es más fácil aprender de él, entender cómo funciona y tratar de saltárselo de la mejor manera posible, a la vez que tratar de cambiarlo, evidentemente, pero bueno, pues una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, pues no, Elena, no creo que vayamos hacia ningún tipo de libertades. Al revés, creo que cada vez tendremos más restricción de libertades. Si nos hacen lo del carnet de vacunación ya será la polla, pero es que además nos obligarán a ponernos la vacuna esta. Seguro. Y bueno, pues cada vez habrá más historias que nos reduzcan más la libertad.
Entonces aquí pues entrarán, bueno, hay un montón de pelis, yo creo, de ciencia ficción que nos enseñan una exageración de esto, ¿no? Matrix mismo. Entonces aquí nosotros tendremos que aprender a convivir con esta falta de libertades, a convivir con un sistema semi-autoritario y con una sociedad mega dócil, porque es lo que tenemos. O sea, es una sociedad muy dócil que se queja, pero que no se queja del sistema, se queja del gobernante. Entonces al final pues pones a uno, pones a otro, cambian las cosas dentro del mismo sistema siempre, ¿no? Y yo creo que la tendencia va a ser todavía más exagerada en ese mismo sentido, que el sistema va a ser cada vez más recortador de libertades en pos de la protección del bien común, o de lo que ellos entienden del bien común, que al final se traduce en la protección del propio sistema. Y nada, pues muchas gracias a todos los que habéis hecho preguntas. La verdad es que ha sido interesante. Hoy episodio un poquito más largo. Yo llevo un día hoy, esta noche no he dormido nada, he dormido creo que 2 o 3 horas y me puse a escribir anoche, necesitaba hacer un poco de introspección, empecé a escribir y terminé las tantísimas. Me quedó muy chulo un texto y pues yo qué sé, pues es lo que hay. Tengo hoy la cabeza que me peta. Voy a dejar ya el ordenador, creo que me iré a hacer algo de ejercicio y a leer. Estos días estoy leyendo algo que también habla de sistemas y es muy curioso. Además, ha sido nostálgico para mí y me ha hecho verlo desde un punto de vista muy diferente. Me ha sucedido que como, bueno, pues tengo libros antiguos aquí, he cogido libros de una maleta que tenía yo de Cuba, del último viaje que hice, de penúltimo, de un viaje que hice a Cuba, que regresé con 20 kilos de libros y me estoy leyendo la bibliografía de Che Guevara. Y bueno, he comenzado por El socialismo y el hombre en Cuba, que es un texto que él escribió en los años, creo que era el 63, mientras estaba en el Congo. Y bueno, pues era para, pues es un pequeño texto teórico, ¿vale? El Che, además de ser un guerrillero, era un teórico del marxismo, donde explica pues cuál es la función del hombre nuevo y el socialismo en Cuba en ese momento. Y también me doy cuenta de que hay cosas que me patinan un poquito. Por mucho que yo tenga muy en alto al Che, hay cosas que, visto desde la perspectiva histórica y con el tiempo que esto lleva, pues que patinan y que van también hacia un autoritarismo que no con el que no me identifico y no estoy de acuerdo, sencillamente. Es que no sé, yo creo que he nacido para ser libre, joder, para no tener ningún tipo de autoridad, es que no la aguanto. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos y nos escuchamos mañana. Hasta la próxima.